Hoy vamos a hablar de los factores, elementos o servicios que son colaterales, que acompañan, vamos a decir, a la obra de arte y que afectan su valor. Algunos de ellos ya los hemos mencionado en otros capítulos, pero voy a empezar con el más importante, que es el tema de la certificación. Indudablemente, una obra certificada por un crítico de arte reconocido, eh, de probada experiencia y de probado conocimiento de la obra de tal artista, indudablemente acompaña mucho al valor, es decir, aumenta el valor de una obra. ¿Por qué? Porque las personas que quieran comprarlo eventualmente, regresemos a la idea siempre de la oferta y la demanda, pues las personas que lo quieran comprar pues siempre se van a sentir mucho más seguros comprando una obra de arte que esté certificada por un experto, les da mucha más tranquilidad. Por lo tanto, al estar más seguros, pues siempre van a dirigirse en la compra hacia ese tipo de obras antes que otras que no lo tengan. También en ocasiones anteriores hemos hablado del catálogo razonado, que es una forma aceptada tácitamente como una forma de certificación. El catálogo razonado sabemos que es aquel catálogo que trata de condensar en una sola edición, sea esta física o digital, el contenido total de la obra de un artista, o sea, toda la producción de un artista. Es un proyecto que es ambicioso y que es costoso y que no todos los artistas, de hecho muy pocos, son los que pueden tener un catálogo razonado. Pero en todo caso, que una obra esté presente en un catálogo razonado, pues indudablemente es una forma de validar de que la obra sí corresponde a la autoría del artista al que se le está atribuyendo, lo cual pues indudablemente le da mucho más confianza a un comprador. Por lo tanto, la obra pues tiende a tener un mayor valor si está en un catálogo razonado. Tenemos que tener en consideración, y esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero solamente menciono que no todos los catálogos razonados hoy en día son aceptados eh, sin discusión. Pero bueno, ese ya es tema de ese capítulo y ya se habla en esa ocasión de cuáles son las acepciones. Pero podemos decir que a grandes rasgos el catálogo razonado pues sí recoge la obra de cada uno de los artistas. Otro de los factores que influyen en el valor de la obra y viene como consecuencia de esas catalogaciones de las obras de los artistas es el historial expositivo. El historial expositivo significa cuál es el recorrido que ha tenido la obra desde su creación hasta las condiciones actuales en donde se encuentra almacenada o expuesta y en qué exposiciones ha participado y bajo qué criterios curatoriales se ha expuesto. Esto es muy importante porque hay muchas acepciones y hay muchas sutilezas respecto a la participación de las obras en las exposiciones y el valor que estas exposiciones pueden hacer incidir en el valor de la pieza. En primer lugar, una obra que ha sido expuesta en un museo en el marco de una exposición monográfica de un artista y más si el museo es un museo importante, indudablemente tiene un valor diferente a una obra del mismo artista con las mismas características que no haya sido seleccionada para esa exposición. No quiero con esto establecer juicios de valor porque son todo cosas subjetivas y que indudablemente dependen de la decisión que haya tomado en su momento el curador o el comisario de la exposición. Pero indudablemente sí hay una repercusión en el mercado y la repercusión es clara. Puntualizando obras de artistas que hayan participado o mejor dicho, obras de arte de un artista que sean importantes y que hayan participado en exposiciones monográficas en museos importantes tienen un poco más de valor que las obras del mismo artista que no lo hayan hecho. Hay otra forma de crearle valor a las obras de arte y es que participen también en otro tipo de exposiciones. En exposiciones, por ejemplo, monográficas de galerías, cuando las galerías representan la obra del artista. Es decir, por ejemplo, cualquiera, según el formato tradicional de las galerías de arte, bueno, cada una de las galerías tiene un conjunto de artistas que representan y normalmente cada 2 o 3 años le hacen una exposición monográfica de sus últimos trabajos. El realizar un catálogo sobre esa exposición monográfica e incluir las obras que están en la exposición, de alguna manera influye en el valor que toma cada una de esas obras luego de que la exposición se realice.
Quiero con esto decir que las obras catalogadas en principio son más codiciadas, más demandadas que las obras no catalogadas, razón por la que se supone que deben tener un precio un poco mayor. También hay otra forma de catalogación, que es cuando las obras de artistas participan en exposiciones colectivas con otros artistas del mismo nivel o de mayor nivel. Eso es muy importante porque es una sutileza, es un código que no está escrito, pero que es un código que es aceptado tácitamente dentro del mercado del arte. Voy a poner un ejemplo claro. Supongamos una obra de un artista muy conocido, vamos a decir, un artista contemporáneo, X, que participa en una exposición que tiene un discurso curatorial que permite cruzar discursos, de manera de que hay obras en esa misma exposición de artistas de la talla de Soto, de Cruz-Diez, de Picasso, de Miró, de Tapies, de Chillida, de Damien Hirst, de cualquier artista. Indudablemente, el hecho de estar en una exposición colectiva con artistas que ya están más que reconocidos y más que consagrados dentro del mercado del arte le da un upgrade tanto a la obra general del artista que es menos conocido como a la obra particular que esté participando en esa exposición. Entonces, ese tipo de catalogaciones contribuye indudablemente al valor. ¿Por qué? Por la misma razón que hemos analizado en casos anteriores. Es decir, es más codiciado, tiene mayor número de personas que quisieran tener esa obra, por lo tanto el valor es mayor. Siempre la ecuación oferta-demanda. Luego también, indudablemente, la participación de los artistas en las bienales internacionales y la catalogación de esas obras, tanto en una forma digital como en una forma física, en catálogos, en medios de comunicación, en videos, etc., pues indudablemente hace que esas obras tengan una valoración diferente respecto a otras del mismo artista, equivalentes en calidad, equivalentes en año, equivalentes en dimensiones, pero que por el solo hecho de no haber tenido esta referencia o esta recopilación bibliohemerográfica o documental, bueno, pues indudablemente afecta también el valor. Siempre una obra que ha sido difundida, que ha sido del dominio público, que está expuesta al público, que está en los catálogos, que ha participado en bienales, en colectivas, en exposiciones individuales, etc., pues siempre toma un poco más de valor que aquellas que no han tenido la misma condición. Hay otros dos puntos que son importantes que debemos tener en consideración. Una, la documentación que tenga cada obra, llamando documentación desde la factura de compra hasta cualquier otra información adicional que acompañe o que hable de la propia obra o del histórico de la obra o de su situación a lo largo del tiempo. Cuando vemos un catálogo de subasta, por ejemplo, siempre analizamos que después de la descripción física de la obra y de la descripción técnica, siempre hay un párrafo que dice procedencia. Y la procedencia es aquella historia, aquel origen que narra desde el momento en que la obra fue elaborada por el artista, o sea, desde que sale del taller del artista hasta su último propietario. Indudablemente, este es un proceso largo, engorroso, a veces muy difícil de conseguir, digamos, toda la información, pero es algo que es interesante que hagamos cada vez que hacemos una compra de alguna obra de arte, porque cualquier dato adicional, cualquier pesquisa, cualquier catalogación que aparezca en algún libro, aunque no sea un libro tradicional, digamos, de arte, porque muchas veces pues, los artistas ilustran libros de poesía, libros de literatura, o están las fotos de los artistas con obras en su taller y resulta que la obra que tenemos nosotros está en el backup del artista, en el fondo de la fotografía. En fin, siempre todas esas sutilezas que de alguna manera primero sirven para validar la autoría de la obra, pero por otro lado nos cuentan un poco de ese histórico, pues indudablemente se reflejan en el valor. Como digo, estos son hechos intangibles que contribuyen en una forma que no es predecible, ni siquiera es cuantificable, pero sí claramente por aquello que siempre hemos hablado de la oferta y la demanda, pues hace que las personas que compren arte tomen posiciones como de ventaja si tienen o de selección, si tienen esas ventajas de poder poseer esa información suministrada de primera mano. A veces cuando se hacen las transacciones comerciales y se venden las obras de arte, pues se utilizan otros medios un poco más legales, como documento notariado, sesión de venta o sesión de posesión de la obra
a través de un documento legal. Todo esto son cosas que son positivas para la obra porque hablan de la seriedad de la obra, hablan del origen. Si es un documento notariado, pues valida el origen de las piezas. En fin, son todos factores que debemos aprovechar cuando se presentan. No son frecuentes, no es la práctica habitual porque la práctica del mercado del arte es una práctica mucho más dinámica, pero hay muchas ocasiones en que sí se da. Por lo tanto, no desaprovechemos ni desaprovechemos la oportunidad, ni perdamos la información, porque también pasa muchas veces que no le damos el valor adecuado a esos documentos y lo mantenemos muy separado físicamente de la obra, y en el momento en que queremos vender la obra, pues ya no encontramos la documentación. Y eso realmente es una pérdida importante de valor en el momento de la venta. Acompañando la idea de una documentación adecuada que valide la procedencia de una obra, hay un factor que es importante y es el que una obra proceda previamente a que la tengamos nosotros en nuestras colecciones, de colecciones que son conocidas, de colecciones de museos que puedan vender. Hay muchos museos en el mundo que tienen la capacidad de venta. Casi todos los museos americanos, norteamericanos, tienen posibilidad de vender obras de su colección para comprar otras. No así la mayor parte de los museos latinoamericanos e inclusive los museos españoles que funcionan, europeos, muchos de ellos, que funcionan como museos estatales. Pero vamos a no ir a la obra que pueda venir de algún museo, sino obras que vienen de colecciones muy importantes, reconocidas, que con el tiempo pues deciden ir modificando pues sus colecciones porque cambian sus criterios curatoriales, porque cambian las líneas de colección o porque de repente pues tienen muchas obras de un artista y prefieren pues salir de algunas pues para poder comprar otras de otros periodos o de otros artistas. En fin, el hecho de que compremos una obra que pertenece a una colección importante, por ejemplo, la colección de un reconocido crítico de arte que a lo mejor en el momento de su fallecimiento, pues a lo mejor la familia ha decidido vender todas esas obras, pues el hecho de que haya pertenecido a esa colección le da un valor adicional. Y se entiende que ese valor adicional, que es un concepto absolutamente subjetivo, y no es cuantificable tampoco, pero que de alguna manera las personas pensamos, bueno, si estuvo en la colección de esta persona que conocía tanto de arte, o que fue un gran mecenas del arte, o que fue un gran conocedor, bueno, se entiende que a lo mejor pues tiene un valor adicional que a lo mejor yo no lo puedo percibir en el momento, pero que indudablemente en el momento en que yo lo venda, cuando yo esgrima o exhiba esa procedencia, pues seguramente voy a encontrar un cliente mucho más rápido para esa pieza, un interesado de una pieza que no tenga esta procedencia. Entonces, como digo, son valores subjetivos, pero que debemos tener en consideración porque todos esos detalles indudablemente contribuyen al valor. Hay dos elementos adicionales que son subjetivos y que parecen obvios, que contribuyen considerablemente al valor de una obra. Y no por obvio voy a dejar de mencionarlo. Uno de ellos es indudablemente el estado de conservación. Una obra que se encuentre en perfecto estado de conservación tiene un valor en el mercado mayor que una obra que no la tenga, que no esté tan perfecta. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las obras haya que restaurarlas para que tengan un valor óptimo, porque el solo hecho de tocar la obra, de restaurar la obra, ya afecta en el valor de la pieza. Entonces lo que hay es que establecer un criterio ponderado entre cuánto puede contribuir al valor y a la estética de la obra el hecho de someterla a una limpieza o a una restauración versus lo que puede significar mantener una obra en el estado original. Por ejemplo, a nivel escultórico, el hecho de tener una obra escultórica, un bronce, una obra patinada en algún tono, por ejemplo, dorado, el hecho de mantener la obra brillante, pulida, no contribuye al valor, pensando nosotros que podamos tenerla mucho más pulcra o más limpia, ¿no? Porque la pátina del tiempo pues contribuye a dar validez de la vejez de la obra y le da un atractivo especial. Por lo tanto, tenemos que ponderar muy bien cuáles son los beneficios y si es necesario restaurar o conservar una obra someterla a un proceso de restauración para beneficio de la obra en primer lugar y también para beneficio de su precio.
Yo personalmente recomiendo que si la obra no tiene un daño que afecte razonablemente, considerablemente lo que es la estética fundamental de la obra y su corpus, o sea, la integridad de su cuerpo, o sea, la integridad de su lienzo, por ejemplo, que no tenga rotura. En fin, yo recomiendo mantener las obras en el estado en que se encuentran sin tocarlas y dejando que el tiempo contribuya al valor, dándole aquel calor que da el tiempo, la pátina del tiempo. Otro punto interesante a tener en consideración es el enmarcaje de las obras. Muchas personas piensan que una obra enmarcada, muy bien enmarcada, pues realmente pues vale más que otra que no lo tenga, que no tenga un marco adecuado. Indudablemente sí, porque estéticamente pues las personas tendemos a comprar las cosas que más nos gustan. E indudablemente nos habla del cuidado que el propietario anterior ha tenido de la pieza, el que esté muy bien enmarcada y que esté muy respetable presentada. Eso es correcto. Sin embargo, yo sugiero que cuando hagamos una compra, si lo que queremos realmente es comprar una obra de arte, la compremos sin el prejuicio del marco. Desde hace mucho tiempo recomiendo a mis compradores que si una obra de arte les gusta sin el marco y en las condiciones en que normalmente entran en el mercado, que son las condiciones en que vienen de una casa y van hacia otra, sin tener ningún paso intermedio de conservación ni de embellecimiento, si la obra te gusta sin enmarcar, pues mucho más te va a gustar cuando ya le pongas el marco adecuado según tu gusto, tus preferencias y según tu propia estética. Por lo tanto, para concretar, traten de comprar siempre las obras sin montar, sin enmarcar. Nos va a dar un mejor indicativo de si la obra tiene más valor o menos valor y si es más o menos sólida y completa dentro de sí misma. A modo de conclusión de este pequeño capítulo, y sin que esto signifique que se han tratado todos los temas relativos a todos estos factores que pueden afectar y que de hecho afectan el valor de una obra de arte, lo que les quiero decir con esto es que hay muchas sutilezas, muchos factores adicionales, muchos códigos no escritos que indudablemente se van conociendo a medida que las personas nos vamos integrando dentro del entramado del mercado y que son factores que tomamos en consideración cuando vamos a comprar una obra. Como digo, son factores no escritos, no son subjetivos, pero son factores que el conocimiento que tengamos de ellos nos va a permitir a nosotros también establecer nuestros propios criterios en el momento que decidamos comprar una obra.